Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches a toda nuestra audiencia virtual que nos acompaña, precisamente en las plataformas de nuestra Academia Daniel. Mi nombre es Betty Carolina Ortiz de Tellería y tengo el privilegio en esta ocasión de dirigir, moderar este importante conversatorio titulado Análisis comparado de la protección a la vida y la familia bajo una perspectiva bíblica en Bolivia. Hoy no solamente analizaremos la causa provida, la lucha que se tiene, los principios y herramientas legales concretas que se han tratado de promover e impulsar en nuestro país, sino que también tendremos el ejemplo emblemático de nuestro caso boliviano de la Ley Departamental 319 de Protección Integral a la Vida y la Familia, promulgada en el Departamento de Santa Cruz, la cual marca un hito en la defensa de nuestra causa a nivel departamental, pero que lógicamente pretendemos que se construya una agenda no solamente a nivel nacional, sino también de cara a la. Y esta noche analizaremos cómo esta ley brinda el derecho a la vida frente a las amenazas proabortistas y la ideología de género, cómo se fortalece a la familia natural, y en este sentido sean todos muy bienvenidos. Nos honran hoy con su presencia, no solamente personas muy destacadas en el medio, en el caso boliviano, sino también tenemos la alegría de tener a hermanos de otros países. Sean todos cordialmente bienvenidos. A continuación, permítame, por favor, ceder para el inicio la palabra en este tiempo en manos precisamente primero de nuestro creador, y para ello voy a dar la palabra a continuación a nuestro director general para que haga una breve introducción. Con nosotros está el señor, el doctor Ricardo Vaz, quien posteriormente hará ya obviamente la invitación a nuestro pastor invitado en esta ocasión para que nos pueda bendecir el mundo. Adelante, Ricardo. Bienvenido. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es una bendición verdaderamente compartir esta noche con todos los panelistas y los que nos van a acompañar durante todo este conversatorio. Verdaderamente este conversatorio es muy importante, denominado Análisis comparado de la protección de la vida y la familia en Bolivia bajo una perspectiva bíblica. Agradecemos primero a Dios por la oportunidad de tratar un tema fundamental para el presente y el futuro de nuestra nación. Dentro de lo que es la legislación boliviana, en este caso de Santa Cruz, Bolivia, hoy abordaremos parte del contenido de la Ley Departamental 319 de Santa Cruz, la cual no es una norma aislada. Es un bastión jurídico que busca traducir en protección concreta principios constitucionales y valores éticos naturales respaldados por una cosmovisión bíblica, actuando la Ley 319 como un muro de contención para defender estos pilares. En el eje crucial de la protección de la vida, de lo cual la Academia ha hecho suya este principio, la ley se alinea con el mandato bíblico de custodiar la vida humana, afirmando su inviolabilidad desde la concepción. Frente a presiones internacionales que buscan normalizar el aborto, esta ley representa una defensa legal de los más indefensos, cual es el niño por nacer. Trataremos también el derecho a la familia bajo el diseño natural y bíblico de un hombre y una mujer unidos en matrimonio. El peligro de la instrumentalización del niño para ir en contra del diseño natural del matrimonio. La cultura del abandono que en nuestro país, Bolivia, tiene una triste realidad de niños en centros de acogida. Daremos soluciones bíblicas y sensatas de manera de proteger a la familia natural. En conclusión, desde la Academia Daniel sostenemos que la Ley 319 es un instrumento legal necesario y valioso,
armoniza con los principios bíblicos de la vida, la familia y la libertad religiosa, y se erige como una defensa práctica contra ideologías que, sobre pretexto de modernidad, ponen en riesgo el bienestar de nuestros niños y el futuro de nuestra sociedad. No se trata de discriminar, sino de discriminar qué es lo mejor para el niño, entender qué es lo mejor para el niño, y lo mejor, lo óptimo, es y será siempre la familia natural, tal como Dios la diseñó. Realmente es una bendición para la Academia Daniel esta noche hacer este conversatorio, y por supuesto, nuevamente damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Carolina. Bueno, seguidamente entonces va a dirigir en una oración inicial un destacado activista vida que dirige la Fundación La Roca y que en esta noche nos acompaña. Él es precisamente el pastor Gabriel Nanetti, quien nos dirigirá en una oración inicial. Bienvenido, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí y poder participar esta noche. Vamos a entregar al Señor esta jornada y este conversatorio para que Dios ilumine todas las cosas que se vayan a decir y sean de utilidad para cualquier persona que escuche. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu misericordia y tu amor. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas poniendo palabras de vida y de dirección en cada una de las personas que vaya a hablar, comentar, en cada persona que vaya incluso a preguntar, Señor, que tú des la dirección correcta y que todo lo que se hable y se interprete en esta reunión pueda ser para edificación del cuerpo de Cristo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente permítanme presentar la hoja de vida muy resumida de nuestra invitada especial, una invitada de lujo. Ella es María Teresa Chacón Navidad y es una reconocida defensora de la vida y de la familia. Ella es una administradora con una experiencia muy vasta de 30 años de experiencia en la planificación estratégica y de desarrollo humano. Además, ella es presidente de la Fundación Acción Center y fundadora también del movimiento Unidad Ciudadana. Su compromiso rebasa las fronteras, inclusive ha sido vocera de la que se usaba Asamblea de la Unidad. Y además, autora, traducida y además una líder apasionada de la unidad de la Iglesia, más allá de las denominaciones y la construcción, sobre todo de una nueva Bolivia, con valores firmes, sólidos, cimentados en la vida. Bienvenida, María Teresa. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, queridos públicos, querido público y sobre todo hermanos de la batalla, hermanos de la fe con los que hemos compartido realmente momentos que han marcado nuestra vida. Un placer y un honor poder estar con ustedes compartiendo este tema esta noche. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, de manera muy resumida voy a explicar cómo va a ser la metodología que vamos a aplicar en esta noche. En la siguiente abordaremos los dos ejes principales en los cuales hemos agrupado la temática que hoy nos convoca. En una parte trataremos sobre el derecho a la vida, es decir, la protección desde la concepción versus el aborto. Y acto seguido, en el segundo eje abordaremos el derecho a la familia. Esta vez allí hablaremos precisamente sobre la familia natural y aquella tensión con las ideologías que hoy amenazan sus bases. Finalizaremos con una breve comparación jurídica, no solamente en nuestro contexto boliviano, sino que tenemos aquí personas activistas de otros países que también nos podrán comentar cuál es su experiencia y su lucha, también algunos locales, y lógicamente me gustaría destacar la hoja de vida de algunas otras personas que también son dignas de mencionar. De manera entonces ya inicial abordamos el eje primero, el de la protección desde la concepción precisamente hasta la muerte natural. Para abrir este eje es fundamental citar evidentemente la ley departamental que hemos tanto mencionado, la ley 319, que se fundamenta en el bloque de constitucionalidad, no solo en la Constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que en su artículo 15 defiende el derecho a la vida, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos, signataria de muchos países de América y Iberoamérica. En ese sentido también tienen algunas coincidencias, aún con otros instrumentos internacionales. Y evidentemente
Lamentablemente, esta ley es clara al momento en que hace la mención en su artículo 4, que la concepción es precisamente un punto de partida, el momento en el cual inicia la vida humana. Y este ser humano no pierde la dignidad aunque se encuentre en una etapa de formación. El niño por nacer es una persona dotada con todos los derechos desde el momento mismo en que se nació. Además, la ley establece explícitamente de que no existe el derecho humano, como se lo quieren arreglar o camuflar, a quitar la vida a otro ser, bajo el pretexto o el argumento de realizar una interrupción legal del embarazo, como se ha pretendido impulsar lamentablemente incluso desde algunos estratos estatales, como es el caso de la Defensoría del Niño, confrontando directamente en este sentido a aquellas corrientes que son precisamente partidarias de esta falaz interrupción del embarazo, cual si el ser humano pudiera volver a continuar su gestación después de que ha sido privado de la vida. Y entonces mi primera pregunta dirigida a María Teresa va en la base del Salmo 3:19, donde nos menciona que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y en ese sentido, María Teresa, a ver, desde tu experiencia en la lucha pro vida y pro familia, con las organizaciones que impulsaron aquella ley departamental, ¿cómo ha sido esta batalla para lograr que se reconozca legalmente que el aborto no es un derecho? Y frente a los intentos nacionales e internacionales de camuflarlo bajo términos de interrupción legal del embarazo, y de manera abreviada. Evidentemente, esta es una batalla y me gustaría partir de lo que significa realmente la defensa de la vida desde lo que es una batalla legal, pero además desde el punto de vista espiritual, porque esta es un conversatorio comparativo. Por eso me gustaría llamar más bien, más que una batalla, una asignación divina. Para quienes conocemos la palabra y quienes entendemos desde la semántica misma de la palabra que la vida tiene que ser defendida, creo que es importante que esto llegue con revelación al corazón de lo que significa en toda su dimensión el hecho mismo de que Dios nos haya formado en el vientre de nuestras madres y mucho más antes nos haya concebido a cada uno en su corazón con un plan profético, con un diseño perfecto. Entonces digo esto que tiene que ser revelado porque solo así uno puede entender que esta lucha no es carnal. Esta lucha es definitivamente espiritual. Y aunque vemos en lo natural un sistema que crece día a día, los creyentes debemos entender que el verdadero enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, tiene como fin terminar la creación perfecta de Dios. Y ese fin comienza con la destrucción de la vida y por ende la destrucción del matrimonio y de la familia. Entonces, cuando esto es revelado, recién podemos entender que dentro del diseño que cada uno tenemos, existe asignaciones y tiempos correctos. Creo que uno de los dilemas más grandes que se tiene en la batalla natural no es entender que la vida es dada por un ser supremo. Creo que el dilema radica en las circunstancias en que cada vida es concebida y cómo viene a este mundo. Entonces recuerdo que cuando estábamos defendiendo la aprobación de lo que hoy es la Ley Departamental 319, Ley de Protección Integral a la Vida y la Familia, me golpeó muy fuerte escuchar varios casos de niños que nacieron con deficiencias por violaciones o abandonos, por circunstancias parecidas unas a otras, pero que al final la situación era muy triste. Y fue cuando Dios, a través de su palabra, trajo a mi memoria el caso de Agar y su hijo Ismael. Creo que aquí empieza realmente la revelación del por qué debemos defender la vida. Todos recordamos que Agar, la sierva egipcia de Sara, concibió a Ismael, el primer hijo de Abraham. Sara era estéril y no le creyó a Dios que iba a concebir un hijo en la vejez e indujo a su esposo Abraham a estar con la sierva para que le diera el hijo de la promesa, que según ella iba a llegar de esa manera. Entonces, esto generó tensión entre Sara y la sierva hasta que Dios ordenó a Abraham que los desterrara al desierto, a Agar y a su hijo. Allí, a punto de morir de sed, Dios escuchó el llanto de Ismael, envió un ángel para guiar a Agar a un pozo de agua y le prometió
hacer de Ismael una gran nación, cumpliendo su promesa de que Dios oye a los afligidos, pero además cumple sus promesas. Eso quiere decir que Ismael, como todos nosotros, tenía un diseño original y un plan para su vida. Ahora, la pregunta es, ¿quién provocó esta situación? ¿Dios o Sara? He escuchado muchas veces cuestionar a Dios por situaciones como las que vemos día a día, como las que escuchamos en las audiencias mismas cuando estábamos defendiendo la ley 319. Y a lo largo de estas batallas hemos ido entendiendo que no es Dios quien elige las circunstancias, es el hombre mismo. Fue Sara que en su incredulidad indujo a su esposo a estar con la sierva. Y producto de esto nace un inocente, nace Ismael, pero Dios no deja desamparado a Ismael. Entonces el enemigo ataca dos cosas fundamentales: la mente y el corazón de las personas. Satanás conocía la promesa de Dios para Abraham y usó a Sara para que el plan se distorsione. Pero pese a eso, Dios no podía matar a quien fue concebido también en su corazón, Ismael. Solo que Ismael llegó en las circunstancias que fueron provocadas por Sara, por el hombre. Ahora, ¿cómo explicamos esto a las personas que no conocen la palabra de Dios y menos tienen revelación de la misma cuando se conciben niños en situaciones de violación, de incesto, cuando tienen diagnósticos para nacer con alguna malformación o deficiencia? Ellos no lo entienden. Y esta es la verdadera batalla entre el bien y el mal en un terreno natural y legal. Entonces, el ataque a la vida comienza en las personas que son usadas y confundidas por el enemigo que ataca la mente y el corazón. Por eso esta batalla en lo natural es muy dura, porque peleamos contra un sistema de creencias y peleamos contra corazones endurecidos, que en su gran mayoría son víctimas del mismo sistema. Por lo tanto, esta batalla debe pelearse, sí, en lo natural, con leyes, pero también tiene que pelearse en lo espiritual. Y es aquí donde los creyentes debemos usar las armas espirituales. Yo recuerdo las jornadas de oración que hacíamos en unidad, católicos y evangélicos. Orábamos cada día a la 1 de la tarde y una vez por semana en las noches rodeábamos la gobernación en vigilias. Y en cada audiencia que enfrentábamos habían grupos de intercesión afuera, orando y adentro de la misma sala. Entonces, esta batalla la vencimos con Dios por delante y el Espíritu Santo en su misericordia y por amor que Él iba tocando el corazón de esas personas, pero sobre todo yo creo que cuando realmente Dios se manifestó para darnos la victoria fue cuando vio la unidad de su pueblo, porque Dios no hace acepción de personas frente a estas cosas que son creencias, ¿no? Dios no dice, eres católico, eres evangélico, a ti te voy a creer o a ti te voy a dar la victoria. No, Él vio un pueblo unido, peleando por una misma causa, y es ahí donde nos da la victoria. Ahora, la interrupción legal del embarazo, ILE, como interrupción no existe. La interrupción es una detención, es una suspensión temporal de algún proceso que luego se retoma para que llegue a su término fin. El embarazo no se interrumpe porque cuando trituran, y discúlpenme que use este término, pero esa es la realidad, cuando trituran a un bebé dentro del vientre de su madre o lo inducen a la muerte, se está asesinando una vida. Ese embarazo no vuelve a retomarse más, ese bebé no vuelve a conformar otra vez lo que fue deshecho, destruido, destrozado. Entonces, la ILE es un asesinato. Y aunque la ley 319 protege la vida desde su concepción hasta la muerte natural en Santa Cruz, la realidad es que los abortos sí se practican, aún contra esta ley e incluso contra el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Y esto impuesto por la CIDH, que impone sus políticas a cambio de financiamientos a países como los nuestros. Entonces, simplemente para terminar esta parte, quiero recordar que en el mes de julio pasado, la CIDH celebró una reunión en la que participó el ex embajador ante la OEA, Héctor Arce, estuvieron representantes del gobierno, salud, Ministerio de Educación, estuvieron representantes del Ministerio de Gobierno y ejecutivos del IPAS, escuchen bien esto, en representación de la sociedad civil. Que es el IPAS, es una organización que trabaja en los 4 continentes, en 17 naciones, es una organización que promueve abiertamente el aborto y ellos estaban en representación nuestra de la sociedad civil.
haciendo un reclamo vehemente. Y es ahí donde los instructivos que dio el director de la CIDH fueron claros: aprobar el aborto indiscriminado, afectar la objeción de conciencia a los médicos porque era un obstáculo para este fin, y educar a las niñas en sus derechos sobre lo que es la salud sexual y reproductiva. Entonces, el proyecto de ley 153, que actualmente lo estamos peleando, parto respetado e intercultural, no es una casualidad. Tampoco la resolución ministerial que emitió el Ministerio de Salud el pasado 6 de mayo. Tampoco es casualidad el proyecto de ley 010, eliminación del estupro, o el proyecto de ley 150, derecho de los niños, niñas, adolescentes a vivir en familia, o el proyecto de ley 092 que se aprobó prohibiendo el matrimonio entre adultos y menores, pero anulando la patria potestad de los padres porque se deja en indefensión a los menores que quedan a cargo de curadores o tutores legales que el juez asigna a gente completamente extraña. Entonces, esta es una puerta abierta para el aborto y, por supuesto, para el tráfico. Todos estos proyectos de ley los hemos presentado, o más bien se presentan como alternativas de soluciones a problemas sociales. Entonces, este mismo sistema provoca que estos proyectos de ley estén finamente hilados y tienen vacíos legales intencionales, están relacionados unos con otros porque marcan hilos conductores para cumplir un plan macabro de la llamada Agenda 2030. Varios de estos proyectos de ley, les decía, los hemos frenado en sus tratamientos con amparos constitucionales porque no han sido debidamente socializados con nosotros, la verdadera sociedad civil, que representamos más del 90% de la población creyente, que defendemos los principios y los derechos fundamentales de una nación. Realmente muy interesante ver toda esa lucha tan a veces desconocida por activistas y no activistas, y que es digna de respetar. Yo me pregunto, justamente, ya que mencionabas el tema de los casos difíciles, los abogados llamamos los llamados casos trágicos, en los cuales tenemos que elegir un derecho versus otro. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene esta ley que obliga a brindar alternativas y apoyos a una madre en conflicto, incluso en casos de violación, donde la primera medida no sea elegir si salvo la vida de la madre o el del bebé, sino tratar de salvar ambas vidas? ¿Qué opinión te merece aquello dentro del texto legal? La importancia de la Ley 319 radica fundamentalmente en un blindaje integral que tiene para la población. Una ley sancionada o promulgada es de ejecución obligatoria. Por lo tanto, en Santa Cruz el aborto está prohibido, no solamente en el marco normativo de la Constitución Política del Estado, que reconoce en su parágrafo primero, artículo 15, que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, sino que amparados en el artículo 1 de la Ley 319, parágrafo 1, inciso 1, se protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora, las circunstancias de la concepción no siempre son las deseadas, y a partir de esto es que las alternativas tienen que ser visibles. ¿A qué me refiero con esto? Y acá es donde entra la labor titánica de la Iglesia y de muchas organizaciones que realizamos un trabajo que necesita ser articulado para ser potenciado, porque realmente hay trabajos espectaculares, pero son esfuerzos aislados. Entonces, cuando un embarazo no es deseado, el origen del mismo y las circunstancias pueden ser diversos. Lo cierto es que hay dos seres claramente afectados, la madre y el bebé en vientre. Sin embargo, la presión social es tan fuerte, y a esto sumamos las alternativas que ofrecen las ONGs como el IPAS o los mismos médicos y hospitales con esa sentencia constitucional y con esa resolución administrativa del Ministerio de Salud, promulgada por el mismo gobierno, que pone al alcance de las mujeres múltiples opciones para dar solución al mal llamado problema. Entonces, el aborto es una opción al alcance de cualquiera, desde niñas de colegio que consiguen las pastillas el día después con las dulceras afuera de los mismos colegios, hasta los abortos clandestinos que pueden dejar estériles a las mujeres o incluso matarlas. Entonces, lo primero que debemos entender es que optar por un aborto no es la solución. Primero, porque se mata una vida,
la del bebé, y la madre queda con serias secuelas emocionales y muchas veces físicas. La primera contención en estos casos tiene que ser la familia. De hecho, es la familia, son los padres. Pero ¿qué pasa cuando esa joven no tiene un entorno familiar o padres que entienden esta realidad? O no, los padres están ausentes. Entonces está la iglesia. Y cuando hablo de iglesia en estos casos puntuales, no me refiero a la iglesia que va a evangelizar a una joven, sino a la iglesia que está cumpliendo un mandato que es bíblico, el de apacentar, el de cuidar, el de guiar con amor, que va a manifestar el amor de Jesucristo en estas vidas, ayudando a ambas personas, al bebé en gestación y por supuesto a la madre. Entonces, muchas iglesias evangélicas y católicas tienen centros de ayuda a la mujer. Se dedican específicamente a brindar apoyo a mujeres embarazadas, cuidándolas, guiándolas, dándoles soporte y restaurando corazones, evitando que ellos aborten a los bebés. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé nace y por alguna circunstancia la mamá biológica no lo puede criar? Según la ley 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente, estos niños tienen que ir a una casa de acogida dependiendo de los gobiernos departamentales. Estas instancias son los CDGs o CDPOS. Pero la pregunta es, ¿será esta la solución? Primero que estas casas de acogida tienen muchas carencias a partir de los presupuestos reducidos, falta de personal, condiciones ambientales, pero sobre todo son trabajadores los que atienden a estos niños. Y lo que los niños necesitan no es solo alimento o educación. Los niños necesitan el cuidado y el amor de un papá y de una mamá. Necesitan caricias, necesitan afirmación, necesitan abrazos, entorno seguro, necesitan una familia. Entonces, ¿qué podemos hacer la iglesia ante esta necesidad? Entonces, les comparto rápidamente una de las tantas labores que hace la iglesia y nosotros también como fundación. Tenemos un programa que se llama Un niño, una historia, una generación, que precisamente pone en acción a la iglesia convirtiéndola en actora a través de familias de adopción y familias sustitutas y concientizamos a los padres a que tomen este taller denominado Embarazo del Corazón en el cual se le brinda información al respecto. ¿Cuántas parejas hay en las iglesias que quisieran tener un hijo y por alguna circunstancia no pueden? O tienen hijos naturales, pero en su corazón es tan grande que está abierto para adoptar hijos, que nosotros los llamamos hijos del corazón. Entonces, el año 22 nosotros hicimos como fundación un convenio con el CDGs de La Paz y activamos a la Iglesia de La Paz en este programa que tenía el CDGs o que tiene actualmente con la figura de familias sustitutas o familias de cuidado temporal. Fue una experiencia muy dura porque encontramos una realidad muy triste. No obstante a todo eso, logramos que algunos niños sean acogidos en esta modalidad y vimos cómo esas vidas fueron transformadas. Y ahora todos estos niños que fueron acogidos de manera temporal están en proceso de adopción por las mismas familias sustitutas en una batalla sin tregua porque la normativa que ellos sacaron decía que la familia sustituta no podía ser una familia adoptiva. Entonces, ¿cómo queda el tema de que la prioridad es el niño? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo cuidamos el corazón de ese niño? ¿Cómo cuidamos las emociones de ese niño? Entonces, este proceso no es fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estos niños no vienen como cualquier niño concebido en un hogar normal. Estos niños vienen con serios traumas, muchos de ellos han sido violados, maltratados. Entonces, son procesos que solo pueden llevarse adelante con el amor de Cristo, por supuesto, y el apoyo de la iglesia que tiene que dar contención a los padres y a la familia durante estos procesos. Entonces, la ley 319 es fundamental para poder activar a la iglesia a través de este servicio de amor, a través de este trabajo que no solamente se hace como una entidad, sino que se hace a través de personas que tenemos en el corazón la predisposición, pero sobre todo manifestamos el amor de Jesucristo a través de esto que podemos lograr cambiar una vida. Y cuando cambiamos una vida, estamos cambiando toda una generación. Cambiamos una historia y cambiamos toda una generación. La responsabilidad no es de unos cuantos, no es solo del gobierno. Yo creo que la responsabilidad es de todos nosotros.
Qué duro realmente, ¿no? Es conmovedor y hasta un poco estremecedor ver estas realidades y justamente esto apertura nuestro segundo, el derecho a la vida, de diseño natural versus la ideología de género. Y en este sentido, ya mencionaba nuestra invitada que la ley 39 refuerza lo que dice nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 72, cuando menciona que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y del Estado. Y el 63 sienta las bases de que el matrimonio como institución es entre una mujer y un hombre. Y esta ley protege a la familia de origen natural y combate lo que se denomina también la violencia simbólica, que son esos mensajes culturales que intentan deconstruir esta familia o imponer agendas ideológicas. Además, garantiza el derecho de los padres, precisamente la educación que mejor convenga a sus hijos, que se acorde a sus convicciones, sin ninguna imposición dogmática por parte del Estado, protegiéndolos inclusive de una hipersexualización temprana, como muchos de ellos son inducidos, incluso desde la propia currícula escolar. Entonces, el diseño bíblico justamente cimienta en esta unión entre hombre y mujer. Sin embargo, vemos presiones fuertes para poder contrarrestar aquello. ¿Qué peligros reales, María Teresa, enfrentan hoy nuestros niños en Bolivia respecto a la adopción por parejas del mismo sexo? Y la situación de los niños en centros de acogida que mencionaba. La ley nos habla del interés superior del niño, pero en la práctica se está respetando aquello o por el contrario se han priorizado estas agendas ideológicas, compromisos del Estado boliviano. Creo que el peligro más inminente para estos niños es el modelo familiar que están recibiendo. El niño adoptado por parejas del mismo sexo, pues va a recibir un modelo equivocado. La formación de un ser vivo comienza a partir del modelo que recibe en la primera infancia. Entonces, el modelo ideal es el de papá y mamá, aunque obviamente hay casos en que el papá no está presente o la mamá no está presente, pero el modelo ideal es tener papá y mamá, porque cada uno cumple un rol fundamental que incide en cada etapa de la formación del niño. La madre, a partir del amamantamiento, brinda al bebé seguridad, y la seguridad es la base de la estructura que va formando toda la personalidad del niño. El padre, que es una figura de autoridad y de respeto, lo que forma en el niño precisamente es la base del respeto a las autoridades, y esto es tan cierto que podemos evidenciar cuando los niños tienen reacciones, por ejemplo, de rebeldía, llantos caprichosos, berrinches que arman. Entonces, cuando empezamos a profundizar el origen, existen causas seguramente en donde alguno de los roles no está cumpliendo ese papel que le toca. O cuando el niño es inseguro, introvertido, inseguro, es casi seguro que la madre estuvo ausente en una de las etapas fundamentales de su formación. Ahora, a partir de los roles se fundamentan los principios, se cultivan los valores en los niños y se crean precisamente los modelos. Por ejemplo, yo quedé huérfana de papá a los 12 años, y aunque mi mamá suplió las carencias económicas que dejó papá, yo pude evidenciar otro tipo de carencias que solo pudieron ser sanadas con el amor de Jesucristo cuando conocí el Evangelio y tuve mi primer encuentro con él. Pero ¿qué puede pasar con los niños que tienen un modelo diferente? Varón haciendo de papá y otro varón haciendo de mamá. Por supuesto, el varón que podría hacer de mamá nunca va a poder desarrollar ese sentido maternal que solo se despierta a través de las hormonas femeninas. Por otro lado, ¿qué pasa? Que el niño empieza a normalizar el hecho de que varón y varón duermen juntos, se tocan, se abrazan y se besan. Entonces, ¿qué es lo que el niño está recibiendo por modelo? ¿Qué es lo que el niño está normalizando? ¿Y qué es lo que el niño va a replicar por naturaleza cuando crezca? Si es varón, la tendencia será buscar otro varón. Si es mujer, la tendencia será buscar una pareja mujer. Entonces, esta figura afecta y distorsiona la esencia natural del niño, vulnerando
el derecho del bien superior del niño. Por tanto, la figura de matrimonio igualitario es antinatural y es ilegal. De hecho, la Ley 319 protege al matrimonio entre un hombre y una mujer precisamente porque se está velando por el bien superior que tiene que ser fruto de un matrimonio natural, que es el niño. Más allá de que las personas se perciban como quieran, no podemos permitir que pretendan distorsionar y menos transgredir los derechos fundamentales que son la base para que una sociedad se multiplique. Ahora, si bien existe la carencia de padres por diversas circunstancias, yo creo que es necesario explicar la intervención anterior que hacía, que la Iglesia debe responder brindando familias sustitutas y de adopción para brindar precisamente el modelo familiar que estos niños necesitan. La Ley 319 evidentemente contempla el Consejo Departamental de la Vida y la Familia en el capítulo 5, artículo 21. Esta es una instancia consultiva a partir de la sociedad civil organizada que debe coadyuvar en la formulación de acciones, de estrategias, de planes, programas y proyectos públicos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para que se proteja integralmente a la familia natural dentro de esta jurisdicción departamental. Ahora, ¿cómo puede la Iglesia y la sociedad civil usar este espacio para frenar leyes que atentan contra la familia? Precisamente fortaleciendo el trabajo que realizamos cada uno desde nuestras áreas de acción, plasmados en políticas públicas de fortalecimiento, de prevención, de educación y de formación. Entonces, doy otro ejemplo. A partir de una experiencia que tenemos en la Fundación, nosotros tenemos un programa que desarrollamos ya por tercer año consecutivo, el que se llama Responsabilidad Social Familia. Es un programa educativo y de restauración de parejas y familias con la visión de llevarlo, por supuesto, a una política pública que transversalice a la familia en las unidades educativas a través de las escuelas de padres. El programa, además de ser un modelo educativo, ha desarrollado un material, tiene un sistema de medición de impacto y un modelo de multiplicación de guías familiares para llevar adelante el programa. Entonces, ¿cómo este programa o Un Niño, una Historia, una Generación o muchos otros programas de las iglesias y de otras organizaciones podrían ser fortalecidos precisamente para tener mayor alcance, mejor impacto en este segmento de la población que necesita realmente ser atendido? Y es aquí donde radica la importancia de una ley integral como la 319, que tiene que definir políticas públicas y asistenciales a partir de las muchas organizaciones que ya realizamos este tipo de trabajos y de las muchas iglesias, como la Iglesia Cristiana de la Familia, que tiene varias fundaciones y varias obras, y como la ICF, muchas otras iglesias, en las que realmente confirmamos que la Iglesia es un aliado del gobierno. Y esta es una realidad. Es que el verdadero trabajo social lo hace la Iglesia. Y es un trabajo silencioso, y es un trabajo sin presupuesto, y es un trabajo que no le cuesta dinero al Estado. La Iglesia llega muchas veces donde las entidades estatales no pueden llegar. Trabajan con el corazón de las personas, con la restauración de vidas. Entonces, de nada sirve que el gobierno implemente programas donde solo se trabaje la parte almática de las personas. Los seres humanos somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, el trabajo social de restauración de vidas, de matrimonios, de familias, de niños, de jóvenes, debe ser integral a partir de esta verdad, y se debe tratar alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si los gobernantes entendieran esta realidad, tendrían a la Iglesia como una aliada, tal vez como la aliada más importante, porque de nada sirve seguir poniendo parches sociales que además le cuestan un dineral al Estado. De nada sirve seguir dando bonos que solamente son paliativos temporales. Y esto yo lo comparo como tirar el pan al barro para que las personas coman migajas, en vez de apuntar a trabajar el problema desde la raíz. Y la raíz se llama familia, matrimonio, hombres y mujeres sanados y restaurados. Y esto no es religión, simplemente esta es una realidad. Entonces, si queremos una nación fuerte, debemos trabajar en restaurar la familia y tener familias fuertes, porque la familia es el cimiento de una sociedad y por ende de una nación. Excelente, María Teresa. Por mi parte, no habría más preguntas. Un espacio necesario para poder interactuar con el público y abrir el micrófono
Pero antes me gustaría hacer un contraste comparativo, por ejemplo, con el país vecino del Perú. Aquí tenemos una honorable congresal muy destacada, Pilar Aguayo, que en el pasado Congreso Interamericano que celebramos en Uruguay nos hacía una relación de que lleva al presente más de 100 leyes aprobadas y vigentes en su país que promueven la vida y la familia. Y dentro de estas leyes voy a destacar algunas de ellas que precisamente tienen su correlato en nuestra ley departamental transitoria. Por ejemplo, dentro de ellas se destaca el proyecto de ley, que ahora es ley, que reconoce el derecho del consumidor del inicio y busca protegerlos desde distintos estratos, por ejemplo, la salud, su derecho a la identidad, fortaleciendo el compromiso estatal de su cuidado. Y nuestra ley departamental 319 también habla de los títulos de la persona por nacer protegida desde la concepción, conforme habla el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sentando una base legal para su época. También esas leyes del país del Perú, podríamos mencionar aquella que para proteger a la familia instituye una comisión de mujer y familia, y este proyecto de ley trata de proteger precisamente y fortalecer la familia, otorgando a esta comisión un rol protagónico que promueva políticas públicas, pero también iniciativas legislativas que sean precisamente en favor de los integrantes de todo el lugar. Nuestra ley departamental 39 tiene similarmente una comisión, pero en este caso un consejo departamental que es como un espacio de interacción entre lo público y lo privado. Allí entran organizaciones no solo religiosas, sino también de la sociedad civil en general, que tengan un compromiso institucional también de coadyuvar en el causa. Y finalmente también, entre otras leyes, la ley del tamizaje neonatal universal, que es una de las leyes que nos mencionaba la asambleísta o congresal Pilar Aguayo, para detectar, por ejemplo, enfermedades graves que pudiera tener el bebé, incluso desde el vientre, y que obviamente puedan utilizarlo como un argumento para privarle la vida, tal como pasó con el caso del PRI, tan emblemático y que llegó hasta la Corte Interamericana contra El Salvador, donde utilizaron ese argumento justamente las organizaciones pro aborto, como IPAS que se mencionaba, para poder precisamente impulsar su aborto desde el vientre de su madre. E incluso hicieron palazmente un relato de que a consecuencia de la falta de aborto, porque la señora sufría una enfermedad de base, habría perecido cuando en realidad ella había fallecido mucho después de haber dado a luz a su bebé a consecuencia de un accidente de moto. Entonces, ellos siempre inventan elementos, historias, narrativas para poder de alguna manera engañar, embaucar a los estados y lo que es peor, a los estados representantes de organismos internacionales que marcan precisamente las líneas que luego los operadores de justicia en los países van a adoptar, van a seguir como un modelo. Y nuestra ley departamental 319 también habla de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad, como mencionaba, para no denegar la posibilidad de que a falta de una familia natural puedan evidentemente optar por una familia sustituta, ya sea en calidad de guarda, de tutela, como se explicaba en el caso de actividad. Bueno, agradeciendo en este sentido esta atención dispensada en la parte específica de nuestros ejes, ahora sí es el momento para poder interactuar con todos los que nos acompañan. Y me gustaría, antes de nada, dar lectura a un mensajito que Magalí Heidi nos hace. Dice: yo pertenezco, voy a dar lectura por favor a su mensajito, a la Iglesia Cristiana de la Familia. Me ayudó a sanar mi vida, mi corazón. Excelente, muchas gracias Magalí. Si pudieran prender el micrófono, los que quieran en libertad hacer alguna interacción, y también sus cámaras. Yo en este momento me gustaría, por favor, pedirle al hermano Gabriel Lanetti, que él es un férreo luchador junto a su esposa Madelia en la causa Pro Vida y Pro Familia, y él todavía está conectado y nos escucha. Yo creo que es un espacio muy importante. Ayer nos estabas precisamente mostrando en la iglesia una síntesis, un sumo de todas las actividades que se han impulsado a lo largo de esta gestión, no solamente desde la Fundación. Así que, Gabriel, coméntanos una experiencia, ¿cómo ha sido en tu caso, cómo ha sido de la Fundación para poder promover esta causa Pro Vida y Pro Familia?
Gracias Carolina por la pregunta. Bueno, la verdad que con María Teresa hemos subido 1000 veces las escaleras de la gobernación, ahí llegando apenas casi sin aire, pero con la fuerte convicción de que deberíamos defender la vida y la familia, y la ley fue una herramienta más que jurídica para unirnos y poder trazar un mismo norte y convencernos, terminar de convencernos que esta es una causa que vale la pena, por la cual vale la pena gastarse. La verdad es que todavía hay muchas intenciones, aún en el nuevo gobierno, que parecía alejarse del modelo masista, vamos a decir así. Todavía hay muchas intenciones de poder luchar en contra de la familia, en contra de la vida, y creo que debemos estar alertos. Por otro lado, bueno, nuestra experiencia ha sido una experiencia, vamos a decir así, de convicción personal primero. Es decir, de gastar las pestañas, largas horas sin sueño, estudiando, conociendo sobre el tema. Creo que es la única forma de entrar a hacer batalla cultural en el área que uno se especialice. En mi área es más el área de finanzas y economía, pero nada de esto, tal vez lo que puedo resaltar es que nada de esto está solo. Yo no puedo solo pelear por la libertad o solo por la vida o solo por la familia. Toda la pelea debe ser integral, holística, y debe incluir, creo que los tres preceptos inalienables más importantes que ya reconocían los padres fundadores de Estados Unidos y que siempre lo repito, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad no como un elemento de que salgo con mis amigos un viernes en la noche o voy a mi frater, ya que estamos en Santa Cruz, digámoslo así, sino que es una búsqueda de felicidad eh, traducida en una búsqueda de una vida con propósito. El movimiento pro vida, por lo tanto, tiene estos tres pilares: la defensa de la vida, la libertad. Dentro de la libertad podemos hablar de libertad económica, propiedad privada, podemos hablar de libertad religiosa, libertad de expresión, etcétera. Y por último, una vida con propósito. Creo que esos tres elementos fueron luz en nuestras vidas para guiarnos el camino que tuvo como resultado, por ejemplo, la ley que hoy tan claramente y excelentemente explicó María Teresa. Y entender otro concepto que yo recalco mucho y que me gustó mucho de la charla de María Teresa, que la solución, la verdadera caridad, como queramos llamarla, está en el sector privado. Ella decía la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros, la iglesia no es un edificio de cuatro patas, sino somos cada uno de nosotros. O perdón, de cuatro paredes, somos cada uno de nosotros. Es en el sector privado que vamos a encontrar la verdadera caridad y salvación de nuestro vecino. Porque si queremos construir una sociedad fuerte, la transformación empieza en nosotros. Y ese entendimiento, junto a los valores esenciales que he citado anteriormente, creo que han sido la luz que nos han guiado hacia la defensa de la vida, libertad y propiedad. Excelente, muchísimas gracias. ¿Y alguna otra persona más que nos quiera hacer algún comentario, algo que quiera añadir, tal vez María Teresa, como parte de la votación que ha tenido nuestro hermano Gabriel? Gracias, Carolina. Sí, me gustaría añadir algo que es fundamental cuando Gabriel comenta sobre el tema del sector privado. Evidentemente, la iglesia somos las personas y la iglesia somos parte de del sector privado, no somos parte del gobierno. Pero quiero hacer especial énfasis en que el rol que tiene la iglesia, no solamente dentro del rol del evangelismo, de llevar las buenas nuevas, sino de dar atención social a ese sector vulnerable de la población, es fundamental. Entonces, el gobierno, lo hemos vivido cuando estábamos redactando y revisando una y mil veces, horas de horas con Carolina como la abogada que tenía a su cargo esto, el juego de palabras para que no entren ciertos términos religiosos porque nos podían anular, nos podían observar, podían tildar de inconstitucional esta ley, pero
creo que esto tiene que cambiar, porque no podemos dejar de lado, dentro de lo que es un marco normativo de una nación, los principios fundamentales que están basados en la fe de un pueblo. Entonces, Bolivia eminentemente es un pueblo fundamentado en la fe en Dios, llámese católico, evangélico o cualquier otra religión que cree en Dios. Estamos fundamentados en esos principios y esto es lo que en determinado momento nos ha unido para pelear por esta causa. Entonces, así como Dios no hace excepción de personas, esta pelea, esta lucha, esta batalla por la vida y la familia no tiene un color político y tampoco tiene una determinada religión. Suficiente que aquellos que defiendan y entiendan que la vida no se la puede tocar, que es sagrada, entonces ya nos une un común denominador. Entonces creo que es muy importante que esto, Carolina, con mucho cariño como abogada, que yo sé, constitucionalista, muy reconocida internacionalmente, se empiece a trabajar, porque realmente a nosotros nos costó mucho en la redacción, ¿no? Y se deben acordar ustedes que no pongamos esto, no pongamos fe, no pongamos, pero el gobierno tiene que entender, y los gobernantes, y por supuesto los juristas tienen que entender que no son palabras que pueden ser aisladas dentro de un marco jurídico de una nación, porque realmente eso es lo que da cimiento para que una nación se edifique sobre raíces sólidas, ¿no? Y creo que precisamente a partir de un Avelino Ciñani que saca a Dios de los textos escolares, estamos viviendo hoy por hoy los resultados de una generación de 20 años que desconoce completamente no solamente a Dios, sino también los valores y los principios. Entonces estamos viviendo las consecuencias. Solamente quería añadir eso. Muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces, si no hay alguna otra interacción, comentario o pregunta, con el tiempo tal vez me convenga hacer una pequeña síntesis o algunas reflexiones de lo que hemos tratado. En una parte hemos hablado de un blindaje jurídico, que ya hemos visto que en el caso de plano y mencionada, se necesita la favor, obviamente, de todas las personas integrantes de la familia, desde origen o natural, a partir precisamente de nuestro texto constitucional e instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, cerrando así la puerta a esas interpretaciones sesgadas, proabortistas, como derecho humano, pseudo derecho humano, donde se ha visto que existe el derecho a matar. Ahora bien, también hemos hablado de una protección precisamente de la inocencia de nuestros pequeños para que nos sirvan en este sentido las escuelas, en los centros educativos, como una suerte de lugar de adoctrinamiento y donde se normalice, como digamos aquí, la violencia simbólica o batalla cultural, como dicen algunos mercados, como el caso del señor Amsterdam. Y Santa Cruz como modelo, pero que no solamente se cierra a nuestro departamento, sino que hemos pretendido que esta ley pueda ser replicada en otros departamentos, incluso hemos trabajado en un proyecto de ley nacional. En nuestra propuesta normativa que se ha concretado, declara a nuestro departamento como un departamento pro vida y pro familia, y se convierte, por tanto, en un referente a nivel nacional. La idea es que Bolivia también pueda constituirse en un país que pueda defender la vida y la familia. Y una acción ciudadana que, como vemos, no es espectadora, no es simplemente pasiva, sino que por el contrario sea la que se movilice, la que organice, las iglesias, las fundaciones, toda organización social está invitada y es bienvenida a sumarse a estos esfuerzos. Y bueno, por mi parte, solamente hacer esas pequeñas aportaciones, creo que ha sido bastante enriquecedor la participación tanto de Gabriel como María Teresa por tu valentía, por tu calidad, pero también por la ardua batalla de manera desinteresada, un voluntariado y que es realmente digno de destacar, al igual que nuestro hermano Gabriel, todos muy agradecidos por tu participación y también por compartir estos espacios y momentos. Yo retorno la palabra a nuestro director general, Ricardo Vázquez, para que pueda él... ¡Ay, perdona! No voy a obviar, por favor, aquí nos acompaña. No quisiera cerrar aquí con nuestro querido diputado Erwin Bazán. Caramba, qué honrada por su presencia. Un gusto, querido Erwin. Él ha sido
un referente también en la lucha, estuvo allí al pie del cañón en el tema de la ley departamental Provide Pro Familia, así que para mí es una alegría enorme. Ya estaba por cerrar el espacio de interacción y qué mejor este momento para poder darte unos instantes que nos puedas, por favor, querido Edwin, a tiempo de saludar, comentar también todas esas otras batallas que desde la Cámara de Diputados has tenido hasta el último momento como un guerrero. Así que adelante, por favor, bienvenido. Qué lindo tenerte aquí. No, no, el gusto es mío, el gusto es mío. Yo escuchando simplemente la exposición y creo que si a alguien debemos aplaudir es justamente el servicio denodado, generoso, amplio que realizan ustedes dos con María Teresa. Al contrario, el agradecido soy yo también. Yo de alguna manera venía haciendo la labor de activismo pro vida hace muchos años, ya son más de 10 años, casi 15, pero eh, las dinámicas se van renovando y parte de esa renovación, digamos, en el activismo militante pro vida y pro familia es María Teresa, sos vos, o por lo menos yo que las conocí en los últimos 5 años. Ustedes son parte de esa renovación. Así que más que yo hablar nada de mí, quisiera más bien agradecerles a ustedes por el servicio. En la Cámara de Diputados sí hemos dado algunas batallas, efectivamente. Eh, y justo una semana antes de cerrar el periodo legislativo o de cerrar mi presencia en la Cámara de Diputados, ocurrió algo sumamente interesante que para mí es un milagro. En sentido que había un tratamiento de una ley que iba a eliminar la pedofilia, al menos esa era la intención de nuestro ordenamiento jurídico. Y yo estaba listo, a- había conversado con María Teresa, había conversado con usted, etcétera, y bueno, finalmente no tuve que hacer nada, digamos, más allá de que sí había hecho ya algún lobby con algunos diputados, me había preparado, ya estaba listo para medir fuerzas y conseguir votos y demás y hacer mi argumentación. Y fue muy lindo lo que pasó después, ¿no? Yo creo que fue Dios posando su mano para que finalmente ese tratamiento se postergue. Bien. ¿Por qué menciono esto como anécdota? Hemos tenido muchas batallas, sí. Pero ¿por qué lo menciono como anécdota? Porque creo que el Señor me dio a mí una lección, ¿no? Y es que al final no importan nuestras fuerzas, no importa lo preparado que podamos estar, lo que importa es que vamos de su mano, que confiemos en su voluntad, que el que está dando la batalla es Él. Javier Milei dice algo parecido, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo, dice él. Sí, estoy convencido de aquello. Es decir, a veces quienes militamos en las causas pro vida, probablemente sentimos que no existe suficiente apoyo institucional o que no existe una militancia firme en estos temas de parte de quienes ejercen la función pública. Puede ser cierto, pero los pocos que estemos de manera militante tenemos que estar convencidos que las fuerzas del cielo están de nuestra parte y que el Señor hace lo suyo. Eso es una anécdota linda que yo la voy a atesorar en mi corazón siempre. Y simplemente decir al final de esto que si bien los 5 años pasados que nos ha tocado vivir hemos enfrentado la cara más autoritaria del movimiento al socialismo estos últimos 5 años han sido, de los 20 años que gobernó el MAS, han sido probablemente los más autoritarios del movimiento al socialismo. Evidentemente no hay que olvidar los años 2008 y 2009 en que Evo Morales para lograr hegemonizar políticamente en Bolivia correteó y metió preso a muchos líderes cívicos en el país y particularmente en Santa Cruz. Pero luego de eso había venido un periodo, digamos, de cogobierno, de normalización, de sumisión, etcétera. Pero los últimos 5 años de Arce
fue un gobierno sumamente autoritario, sumamente autoritario. Todos sabemos que metió preso a un gobernador, a una expresidente, a un ex líder potosino. Fue un gobierno totalitario. Y era evidentemente un gobierno en el que todavía no era quizás posible tener, como hubiéramos querido, una hegemonía o mayoría para aprobar cosas, pero considero que estos 5 años que vienen, creo que se va a sentir mucho más la labor del movimiento Provida, tomando en cuenta además talentos como el tuyo, como el de María Teresa, que son muy ordenados, muy ejecutivos y muy persistentes. Creo que son 5 buenos años que se vienen. ¿Por qué? Primero, no hay hegemonía del movimiento al socialismo, ha quedado reducido a la mínima expresión. Se entiende que las dos bancadas que tienen mayoría, me refiero a la de Unidad y a la de Libre, practican algo más el pluralismo político, sobre todo, digamos, en temas de orden moral. Eso significa que hay una ventana de oportunidad para poder acercarse a los nuevos legisladores con los temas, con los argumentos y poder incidir verdaderamente, incluso hacer lo que la oposición no logró hacer en 20 años. Ahora sí aprobar leyes que vayan progresivamente protegiendo la vida del no nacido, por ejemplo, porque hasta ahora ha sido como ser un muro de contención para evitar, por ejemplo, que se apruebe el aborto. Bueno, ahora avanzaremos progresivamente en que ese derecho vaya avanzando, reitero, para proteger al naciturus, ¿no? Al no nacido, desde el vientre de la madre incluso. O sea, creo que ahora sí se puede trazar una política de acción, digamos, mucho más agresiva, porque creo que ahora hay mayores posibilidades de consensos democráticos, de escucha, de pluralismo político, en donde podamos avanzar con la agenda Provida. Creo que van a ser 5 años muy interesantes. Gracias a ustedes una vez más y agradecido por el apoyo que me dieron cuando tocó librar aquellas batallas. Que Dios las bendiga. Muchísimas gracias por ese testimonio. Y escucharte me recuerda algo que en esta fecha, cuando estaba bastante afligido nuestro diputado en el Congreso, él pidió oración y la verdad que en ese momento las distintas organizaciones se pusieron a orar para cubrirlo. Y me parece que parecía que lo que ocurrió fue como aquel pasaje bíblico en donde la iglesia, en este caso el pueblo de Dios, solamente cantaba y adoraba, no tuvo que hacer nada, no tuvo que levantar ni una sola arma, porque su arma espiritual era la alabanza. Y, y así fue Dios, él lo hace de manera sorprendente para demostrar que no somos nosotros en nuestras fuerzas, y siempre de manera sobrenatural. Y bueno, lo que refiere también a este espacio que se nos abre con este cambio constitucional y de nuevas autoridades, yo también lo visualizo como una oportunidad. Y hemos tenido en forma reciente una visita de todos los integrantes del Congreso Iberoamericano que vive por familia en nuestra brigada parlamentaria cruceña, y el presidente de la brigada de manera muy receptiva nos ha abierto las puertas y nos ha dicho de que va a recibir con beneplácito cualquier iniciativa legislativa para poderse impulsar y promover desde nuestra brigada parlamentaria de cruceña. Y eso es algo también positivo, eso es Dios respondiendo a las oraciones y poniendo el querer y el hacer en las autoridades, ¿no? Y entonces, más allá de las diferencias políticas que puedan haber al interior del Parlamento, qué positivo es que una causa, valores, puedan unir personas, más allá del credo que se pueda profesar. Y eso es lo que tenemos que nosotros como cristianos promover. Gracias por ello. Ahora sí, retorno al micrófono a nuestro director general para que él pueda cerrar esta noche, por favor, la intervención. Adelante, Ricardo. Verdaderamente ha sido y es una bendición siempre estar participando y promoviendo y utilizando este medio que son el Internet, las redes, para poder llegar a esa gente que está tal vez un poco confundida y que no tiene los conceptos claros sobre estos temas que se tocan, ¿no es cierto? Verdaderamente también una bendición tener a los panelistas, a Gabriel y Erwin, que también se incorporó. Bienvenido. Contamos con su apoyo y con su presencia cada vez que usted pueda. Que Dios lo bendiga. Y bueno, simplemente ya para concluir,
tenemos que verdaderamente recapacitar y pensar que todo lo que se haga en el nombre del Señor tiene su tiempo. Eh, todo se encamina cuando uno tiene fe, se encamina en lo que Dios dispone y estamos seguros que todo lo que se está haciendo en este tema va a ser muy importante y pronto se va a consolidar. Por eso, les decía, ha sido un honor, una responsabilidad compartir este espacio de reflexión profunda sobre los cimientos que sostienen nuestra sociedad. Llegamos al final de este conversatorio, pero no al final de nuestra misión. Como hemos analizado, existen herramientas humanas para proteger un diseño divino. Nuestra lucha en defensa de la vida y la familia no se funda en meras preferencias culturales, sino en una verdad revelada y en el orden natural que Dios estableció para el bienestar humano. Permítame cerrar con un fundamento bíblico claro que ilumina nuestro camino y fortalece nuestra convicción. Es el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 11 y 12. Este pasaje, que es lámpara y lumbrera para todos nosotros, nos llama a rogar a Dios, a pedirle a Dios, libra a los que son llevados a la muerte. Es nuestro deber irrenunciable de proteger la vida inocente, de aquellos que no tienen voz desde el seno materno. Salva a los que están en peligro. Es nuestra obligación de rescatar a nuestros niños, desde su concepción de todo peligro físico, moral y espiritual, incluyendo la orfandad, la confusión y la manipulación ideológica. No hay excusa ante el que pesa los corazones. No podemos alegar ignorancia. Hemos sido iluminados con la verdad y somos responsables de actuar. En este punto, la palabra nos ofrece una guía específica sobre el cuidado del vulnerable, incluyendo la adopción. El Salmo 68, 5, 6 proclama que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios hace habitar en familia a los desamparados. El diseño de Dios para el huérfano y el desamparado es precisamente restituirles el don de una familia, no simplemente un hogar. El modelo bíblico de adopción ejemplificado perfectamente en Esther 2:7 nos muestra a Mardoqueo, quien tomó a su prima huérfana Esther y la crió como su propia hija, brindándole la plenitud de una relación paterno-filial dentro del orden natural. Por tanto, al considerar la adopción, nuestro interés superior del niño debe estar alineado con este diseño. El derecho del niño a tener un padre y una madre, hombre y mujer, que lo reciban como hijo propio, reflejando así el amor generativo y complementario del mismo Dios. Cualquier desviación de este modelo no es progreso, es un experimento social que pone en riesgo el corazón y el futuro del menor. No tenemos excusa ante el que pesa los corazones. Hemos sido iluminados con la verdad y somos responsables de actuar. Retirémonos hoy, concluyamos hoy entonces con un compromiso renovado. No nos retiremos hoy solo con ideas. Que este análisis se traduzca en una defensa valiente, en una educación firme en nuestros hogares y en un apoyo constante a todo lo que protege el diseño sagrado de la vida y la familia. Con estas palabras finales, damos por concluido este conversatorio agradeciendo nuevamente a Dios, a los panelistas, al pastor, a todos los participantes, Erwin, que el Señor nos dé sabiduría, valentía y un amor inquebrantable por lo que es recto. Que nuestra acción guiada por la fe y la verdad bíblica comience ahora. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga y guarde a Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, Bien. pastor. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas Buenas noches. noches, buenas Muchas gracias. noches Buenas noches. y muchas bendiciones y gracias por el conversatorio y que hace de mucho, ¿no? También orientar sobre este tema que lamentablemente es muy triste, ¿no? Que exista el aborto en, en diversos lugares, ¿no? Que a veces por falta de orientación, a veces uno no logra evitar eso. Y la verdad, hoy me o sea, ¿cómo le puedo decir en mis palabras? Hace de mucho educar a los que tenemos hijas y también que los colegios también les inculcan a las niñas a hablar sobre la sexualidad
y también a saber cuidarse, ellos también protegerse, porque hay mucha maldad en este mundo. Y la verdad que yo acá en la iglesia aprendí mucho en la ICF, que hablamos todo sobre valores, cómo criar a los hijos, cómo vivir un matrimonio, y mucho más. Y la verdad, muchas gracias por este conversatorio que fue esta noche muy interesante para mí. Gracias. Gracias a ti, Magalí, por ese testimonio y por compartirnos tu experiencia desde la IEFA, ¿no? En la Iglesia de la Familia. Sí, un fuerte abrazo, Sí. bendiciones. Gracias. Bendiciones y gracias. Gracias a todos ustedes. Es refrescar la memoria y traer al corazón una vez más lo importante que es la vida desde la concepción. Y solo Dios nos puede revelar la verdad y llevarnos por buen camino para proteger al bebé desde la concepción. Dios los bendiga por su corazón y su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcia. Amén, Un fuerte abrazo. bendiciones. Bendiciones a la Bendiciones. distancia. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.